columna no es un ruido molesto. Es un ruido... puede ser molesto, sí. Sí, puede ser molesto. Pero hay molestias que gustan. Hay molestias que Buena son frase, necesarias, ¿no? ¿No te pasa que la lengua... Los dos vos también. ¿Qué es eso? Que la lengua se te va a lugares donde no tendría que ir porque te duele y se va ahí? Sí. Somos como buscadores de dolor. Tal vez este sea uno. Bueno, vamos a hablar hoy de Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Todos conocerán o habrán leído en la escuela Cuentos de la Selva, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, uno de sus más exitosos. El hit de Horacio Quiroga, el cuento El almohadón de plumas, ¿no? Varios dormimos sin almohada por un tiempito, ¿no? Después, no sé si les pasó. Horacio Silvestre Quiroga era una de las personas con tal vez más yeta, Apa. uno de los escritores, brillante escritor, pero con más mala suerte o con una vida trágica. Uruguayo, ¿no? ¿O Uruguayo, nació en Salto, muy bien, Seba, ¿viste? muy bien. Algo... No era argentino, era uruguayo, si bien está muy relacionado a la Argentina. Nació en Salto en el año 1878 y nació un 31 de diciembre, medio yeta es, ¿no? Está ahí, al filo del año, al Nadie final. se acuerda de tu cumpleaños. Nadie se acuerda de tu cumpleaños. Vale, yo el 23 de diciembre. Bueno, tampoco. ahí también, pero bueno, no. Capricornio, buen signo igual. Sí, buen signo, Capricornio. Sí. Yo tengo ascendente en Capricornio. Ah, mira. O sea, se ponían a hablar de... ¿Vos de qué de- signo? de- Mi madre es Géminis, yo. Ah, Mi madre el 26 de diciembre. Mirá. Y le encanta festejar, entonces como Navidad, Ay, cumpleaños no. de Qué Gladys, pesado. Ya no pueden año, comer año más. nuevo. Es como... oh. Ya no pueden comer más. ¿y para- por qué no saltean una? Saltean Claro. la Navidad y comen las sobras. Bueno, No, sigamos, el por niño favor. Jesús, no se puede. Bueno, Horacio, la primera desgracia de su vida fue cuando tenía 2 meses. Su padre salió a cazar y se disparó una escopeta sin querer. Palmó. No, Su padrastro, entonces su madre se volvió a casar, ¿no? pensé que me iba a decir, no sé, se lastimó la pierna. No, La salió a quedó. cazar. Se voló la cabeza. Se voló la cabeza, se le disparó la escopeta. Primera marca. Después su madre se volvió a casar, su padrastro tuvo un ataque, un ACV, algo así, quedó postrado, y justo Horacito venía entrando a la habitación del padre y lo vio que ¡pum! Se suicidó. No. Vio el suicidio de su ¿Pero padrastro. es que vivían con una escopeta en la mano? Y era gente de O sea, escopetas. para vivir en la casa tenías que tener una escopeta en la mano. Sí. Había muchas alimañas por ahí, no sé. Sí, Con mucha inseguridad. sí, antes- Hay familias que viven todos con una escopeta en la Bueno, mano. y aparte en esa época todos tenían armas, ¿no? Manejaban armas, era bastante Sí, común, encima creo. Uruguay siempre estaba, en se la disputaba familia. entre Brasil y Argentina, entonces estaban siempre Salías armados. calzado. Uruguayo. Claro, Sí. pero que te dé una CB que justo tengas una escopeta en la mano. Sí, cuando le bueno, como quedó Ah, postrado. No, lo el expliqué suicidio. mal, perdón. No, Quedó él entendió mal. postrado. Yo pensé que- Entonces dijo, bueno, yo así no vivo, una desvivo, eutanasia. me desvivo, sí. Me desvivo. Bueno, Horacio igual tenía grandes intereses. Fue al Colegio Nacional, fue también al Colegio Británico, después fue profesor también. Le gustaba mucho la literatura, le gustaba la botánica, la fotografía y también fundó esto te va a gustar mucho a vos, el Club Ciclista Salteño. Vamos. Y ayudó a fundar el velódromo de Salto, ¿no? Mira. Él decía que la bici, ahí lo vemos andando en una super Para bici. los que nos ven por YouTube, pinta de medio moto. molestos. Sí, era fanático de las bicicletas. Para mí eso es una moto, perdón, ¿eh? Era Ya me una caigo. bici con motor. Ah, una bicimoto. Bici con motor, Moto. sí, bicimoto. Ah. Pero también era de la bici común, ¿no? Él fue al ¿Qué? colegio industrial también. Varios me sugirieron, comprate una bicimoto. Y No, pero no, es no. Nada me parece más de loser No. que andar en una bicimoto. una no. bici, o bicicleta O- o moto. O el Sí. monopatín eléctrico. Bueno, eso es medio canchero, medio palero. No, igual yo Ay. te puedo decir técnicamente por qué no. Porque la moto tiene los cuidados para frenar, un montón de cosas. Ya es insegura la moto. Imagínate una bicimoto, que agarrás velocidades que no llegás a frenar. Pero aparte, si tenés una bici, el objetivo es pedalear. Mira lo que decía Horacio sobre la bici. Dice, la bici representaba el desafío físico, la libertad de devorar distancia. ¡Anda! Hermoso. Te puedo tirar una frase ahí. La bici son las únicas cadenas que generan libertad. Ay, me encantó. ¿Eh? La Tomá. tatuamos, esa. Me encantó. Estoy Yo soy llorando. muy fan de la bici también. Amo andar en bici, ir a todos lados en bici, no me tomo un colectivo ni que me Pedaleá maten. porque no vamos a llegar. Sí, bueno, Horacio se casó 2 veces. Primero con una alumna suya, ¿no? Era amigo de Lugones, otro viejo verde, ¿no? Como era Sí. una Mayor, alumna la suya. alumna mayor.
La alumna tenía 17 años. Se casó, él fascinado después por acompañar a un amigo a viajar mucho para la selva misionera, se quiso construir una casa ahí en la selva y entonces se la llevó a la esposa. Tuvo hijos, con ella 2 hijos, pero la esposa se sentía miserable, entonces también se suicidó. No. Bueno, entonces... No serás él se vos, volvió. Horacio. Yo digo. Por eso, soy un bastante amigo- yeta, Horacio. Soy un amigo de Horacio. Digo, ¿no Antes- serás La vos? compañía. ¿viste? Sí, ¿por qué si hay escopetas no las sacás de tu casa? Claro, no le den una escopeta a Horacio. Claro. Igual la esposa, no la primera, se suicidó envenenándose. Ah. La segunda esposa también se suicidó, pero tomando líquido de revelado de fotos. Es turbio igual, una muerte muy larga, horrenda, porque también Horacio en la crianza de los hijos era bastante turbio. Los largaba a la selva para que aguante, por ejemplo, toda una noche en la selva a ver si se hacían fuertes. Estaba bastante tocado. Muy darwinista. Sí, y bueno, Claro. era la época del naturalismo. Claro. Claro. Sus cuentos están marcados por el naturalismo. Vieron que en sus Thoreau. cuentos hay Thoreau, Kipling, Claro. Jack London, eran sus ídolos. Claro. Y él en sus cuentos, si nos acordamos, además de cuentos de la selva, que propiamente dicho está en su título, habla de una naturaleza siniestra, una naturaleza que te devora, que te mata, Igual, bueno, y del hombre contra la Si naturaleza. tenés esa conciencia, no dejás a la criatura ahí que se la coma un cocodrilo. Y si no te come el cocodrilo, Sí, vení mañana y zafaste. desayunamos. Claro. Bien, te Pasate la felicito. prueba. Sí, bueno, obviamente no estaba bien del bocho este muchacho. No. Pero bueno. Otro momento terrible de él es que él tenía a su amigo Ferrando, que era un escritor, al que otro crítico le hizo malas críticas. Entonces Ferrando dijo, yo me voy a batir a duelo con este. Vieron que era de esa época. Y Horacio le dijo, yo voy a ser tu padrino de duelo. Vieron que uno llevaba un padrino que te llevaba el Sí. arma. Cuando Horacio estaba limpiando el arma, ¡pum!, le disparó al amigo y lo No, mató. nada, mentira. Yo, No, ya pará, no te creo. nene. Yo Te ya no juro. creo. Es un serial killer. Claro. Te juro, Las cosas el como chabón- son. Acá hay una versión cambiada. Sí, No, sí, no, no. sí, El sí, chabón sí. era el Horacio Escopeta No se Quiroga. no se investigaba mucho en esa Le época. tendría me que haber parece. puesto, le tendría que haber puesto Horacio Escopeta. Suspicious, Sí, suspicious. Sí. Se me Bueno, escapó un estuvo tiro. en cana 2 días, pero como hubo muchos testigos, dijo, che, fue accidental, lo liberaron. Entonces, Soy zafó. escritor. Zafó. Capaz que... Fue suicidio por la espalda, lo tenía el tiro. Claro. Pero bueno, tiempo después, él tenía un círculo de escritores que se llamaba el Concitorto del Gay Saber. Bueno, chicos, no sé. El Consejo del Gay Saber, Concitorto, Concirtorio. Era muy raro el nombre. Que tenía muchos amigos escritores. En una de esas reuniones se reunían y jugaban a cosas tipo la botellita. Además Con hablaban una del escopeta. No, a la ruleta A la rusa. ruleta rusa. No, Horacio, deja. Ese no. Y ahí ¿Y conoció... qué? ¿Se chapaban entre los escritores? No, bueno, pasó esto. Se chapó a Alfonsina Storni. Y se enamoraron, ¿no? Se enamoró. Y entonces empezaron a tener como un romance con Alfonsina. Todos nos acordamos cómo terminó Alfonsina también. Sí, Bueno, En una playa. con ella. Y Alfonsina, a su mejor amigo, que era el pintor Quinquela Martín, le dijo, che, ¿qué te parece que Horacio me quiere llevar a vivir a su casa a la selva? Su love language era, te llevo a la selva. Y todo el mundo pasaba muy mal. Y el amigo le dijo, no, ese chabón no, de ninguna manera, Es está tóxico, re le dijo. loco. Sí, el amigo le aconsejó bien, creemos. Entonces Sí, ella sí. lo rechazó. Y entonces comenzó como una amistad epistolar que duró hasta el fin de la vida de Horacio. Y después... Cuando ella escribe, si llama a él, dile que he salido, sería por el tóxico este. Es posible. Claro. Le escribió un poema a Horacio. Ah, ¿sí? Pero se lo escribió cuando Horacio se suicidó. Ah, Al final de sus días, Horacio fue internado porque tenía cáncer de próstata. Ahí, donde estaba, en el nosocomio donde estaba, se hizo amigo de un hombre que se llamaba Vicente Batisteza, que tenía elefantiasis, tenía unas deformidades como el hombre elefante, y se hizo amigo de él, y le dijo, che, no te quieren decir, pero tenés cáncer, no te quieren decir bien. Entonces pidió a Horacio que lo dejen salir a caminar, salió a caminar, probablemente compró cianuro en una farmacia, y se suicidó. deme un Ibupirac, Deme- 600 sí. y 2 frascos de cianuro. Sí, Ok. una muerte horrenda. Claro, Sí. en la época que tener cáncer era sinónimo de muerte. Sí, O sea, bueno, la misma Alfonsina tenía cáncer de mama. Era como una autoeutanasia más que suicidio, ¿no? Pero bueno, Lugones, que había sido su amigo, dijo que él se mató. Miren, Lugones era
un señor. Hablemos de Lugones. Vamos de la a hora hablar de la de espada. Turbio. Dijo que se suicidó como una sirvienta, porque parece que la costumbre de las mujeres, las trabajadoras domésticas, era suicidarse con cianuro. Cuando Lugones después se suicidó con whisky con cianuro también. Pero tenía whisky. Pero le puso whisky, era como marcó la diferencia. Claro. Así que, bueno, esta es la vida desgraciada del gran Horacio. Pero no quiero dejar de lado su literatura. Era un buen escritor. Era un buen escritor, aunque a Borges no le gustaba. Borges era un descansador de escritores. Sí. No había nadie que Muy le- alta la vara, ¿no? Sí, pero Borges... Relativamente, porque según algunos le gustaban los bestsellers. Le gustaban los bestsellers y aparte, como la escritura de Quiroga era más directa y más... se diferenciaba del naturalismo y del preciosismo de la época, que estábamos en la época del simbolismo, el modernismo, entonces como que Borges lo despreciaba. Le Pero, preguntaba sobre Pablo Neruda. bueno, Un Neruda. asco. Bueno, sí, Sí. era un asco. Sí. Gabriela Mistral, un asco. Cortázar, bueno, sí, alguna cosa escribió. Me acuerdo de un flaco. Vargas Llosa, sí, un peruano que me vino a visitar. Sí, Que le gustaba la arquitectura, qué sé yo, la inmobiliaria. Él era un descansero, el viejo. Era descansero, pero Sí. como todo gran hombre también podía estar equivocado, porque si uno lee los cuentos de Quiroga, son maravillosos y plantean muchos problemas existenciales, además de esto que decíamos de la naturaleza, del hombre peleando solo. También habla de que el hombre arruinó la naturaleza, invadiéndola. Hay un cuento que se llama La Anaconda, donde todas las serpientes Ah, sí, hizo se película. unen. Sí, pero no es Ah, pero podría ser, sí. donde todas las serpientes se unen porque quieren destruir al hombre que está destruyendo su hábitat. Tal cual. Bueno, era un mensaje ecológico. Sí, ¿no? los lugares más lindos de la naturaleza son los que más difíciles para llegar al hombre. Sí, y literal. también no le gustaba a Borges, yo calculo, no soy amiga, no quién sos vos, porque él también ¿Quién hablaba sos? de cosas que supuestamente no se mencionaban en la literatura. La gallina degollada, él dice directamente en el cuento, los nombra como los 4 hijos tarados, idiotas, son muy sangrientos, son muy bravos, a la deriva también. Entonces, supongo que era esto lo que no le gustaba, pero son cuentos... Como vulgar. Como lo veía como algo vulgar, ¿no? Se mencionaban cosas que no quedaban bien para la época. Y si tenés que recomendar para leer, Recomendar y Sí. justamente cuentos de amor, locura y muerte. Después Bien. Historia de un amor turbio, donde él habla justamente de este tema muy presente, que era el romance de hombres grandes con jovencitas, lo que le pasó a él. Autobiografía. Autobiografía. Bueno, la última vez vieron que yo les mencioné que se casó con la amiga de su hija. Y alumnas, y su amigo Lugones también era otro viejo igual. Bueno, Con estándares de ahora. con estándares de ahora, Pues porque si en vas a la la época década del sí, 30, tenemos claro, abuelas de 15 años que se casaron con hombres de Claro, 30, claro. por supuesto. Pero bueno, esto fue un pantallazo. Más que nada quería yo contarles un poquito de la yeta de este muchacho, que igual fue un interesante personaje también en su vida, no solo sus interesantes cuentos. Y yo pensé, voy a dejar un tema que no tiene nada que ver, el tema musical. Antes que para vayas cerrar. al tema, Sí, te quería pedir, sí. tenés que hablar de la dinastía Lugones. Vamos a hablar de Lugones. De la dinastía Lugones. Vamos a hablar de la... Sí, porque su padre... Sí, vamos a hablar de eso. Dale. Pronto, lo vamos a preparar. Sí, sí. Yo me imagino que a este muchacho Quiroga seguro le hubiese gustado mucho Nirvana. Mirá. Así que vamos a cerrar con un tema que es uno de mis preferidos, que se llama Damn.